Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera y a la misma vez les estoy haciendo este broche que estuve utilizando para cerrar la pulsera que les hice en el video anterior. Es este broche que hice para esta pulsera. Son las mismas piezas que estoy utilizando aquí para hacer esta pulsera. Así que en este video van a aprender a hacer el broche que necesitaban para terminar su pulsera, si es que aún no la han terminado, y en caso de que ustedes hayan utilizado otro tipo de broche, pues aquí tienen otra opción de otra pulsera. Siento que quedó muy bonito. A mí me gustó bastante cómo queda, se ve muy bonito. De hecho me gusta para un collar también, que espero que a ustedes también les guste. Recuerden que si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y si aún no han visto el video de cómo hacer esta pulsera, es el video anterior, así que pueden verlo. Antes de continuar, no olviden por favor darle like al video, dejar sus comentarios, compartir el video y suscribirse si aún no están. Voy a utilizar estos dos colores de Delicas en el número 110 y estoy utilizando un tono bronce y uno rosa. Este es el número del tono bronce y este es el del tono rosa. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 10. Ya tengo aquí mi aguja con el hilo y para esta pieza estuve colocando 45 centímetros de hilo. Ahora voy a comenzar pasando dos delicas del tono bronce. Las voy a pasar por el hilo hasta casi al final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo y ahora regreso la aguja aquí. Ahora aquí voy a tomar 11 delicas de este tono bronce. Ahora voy a dejar dos delicas y regreso la aguja aquí en la tercera. Ahora voy a tomar el tono rosa y voy a ir haciendo la puntada peyote. Dejo esta siguiente delica y paso aquí. Siguiente delica rosa, dejo una y paso aquí en la siguiente. Una rosa, dejo la siguiente delica y paso aquí. De nuevo una rosa, dejo esta siguiente delica y paso aquí. Aquí ya llegamos a las dos primeras que colocamos al comienzo. Voy a empujar estas delicas para que no quede hilo y quede flojo nuestro trabajo. Ahora aquí están viendo que el hilo va hacia arriba en esta delica y de este lado me queda así. Lo que voy a hacer es regresar mi aguja aquí hacia abajo en esta delica donde está subiendo el hilo hacia arriba. Ahora me regreso hacia arriba en esta. Voy a continuar con el tono rosa, voy a colocar una en cada espacio. Así termino esta vuelta. Ahora aquí continúo, voy a tomar una bronce y paso en esta hacia abajo. Tomo una rosa y paso hacia arriba aquí.
una bronce, paso hacia abajo, una rosa y paso hacia arriba, una bronce y paso hacia abajo de nuevo, una rosa, la paso en la bronce, de nuevo una bronce, una rosa, una bronce, ahora tenemos que tener 5 delicas del tono rosa aquí en esta hilera, 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro hilo va hacia abajo aquí en la delica número 5. Ahora aquí voy a tomar 8 delicas del tono rosa, las paso por el hilo, es importante que las delicas que ya tienen aquí no queden separadas, que queden juntas, que no se vaya aflojando el hilo para que quede bien la terminación de su trabajo, si no va a quedar abierto y no se va a ver bien. Ahora voy a tomar una bronce, voy a dejar la primera rosa y paso la aguja en la segunda rosa. Siguiente bronce, dejo la siguiente delica y paso aquí. Una bronce, dejo esta delica y paso en esta. Siguiente bronce, dejo esta y paso aquí. Aquí ya terminé de pasar la aguja por todas las delicas rosas que había yo colocado. Ahora, antes de continuar, voy a jalar esta pieza. Jalamos como estas delicas y a la vez jalamos el hilo para que no quede separación. No debe quedar separación entre los hilos para que estas delicas se unan bien con las de arriba y para que al terminar la pieza se vea bien y no se vean espacios entre las delicas o algún hilo. Ya jalé bien el hilo y no hay espacios. Voy a tomar otra delica y voy a pasar aquí. Ahora voy a continuar con el tono bronce, voy colocando una en cada espacio. Así. Es importante que continúen apretando bien sus hilos para que quede bien la pieza. Ahora voy a voltear hacia arriba y voy a tomar 2 delicas del tono bronce, paso aquí en este hilo. Ahora tomo una bronce y voy hacia abajo en la rosa. Una rosa y paso hacia arriba aquí. Voy a voltear hacia acá y yo sigo jalando bien el hilo para que las delicas queden juntas, que no quede ninguna separación, es muy importante.
De nuevo paso una bronce, una rosa y paso aquí hacia arriba, una bronce y voy hacia abajo, una rosa y voy aquí, una bronce, jalo bien el hilo, es muy importante jalar bien nuestros hilos. Ahora hasta aquí terminaríamos todas las vueltas. Pueden ver que de este lado tengo 4 delicas del tono rosa y de este lado tengo una. En total debemos tener 5 como aquí, así que ya hasta aquí tendríamos exactamente las delicas que necesito para cerrar nuestra pieza. Volvamos a lo mismo. Ahora es importante que mantengan bien jalado su hilo para que no se abran estas delicas, y aquí cerraríamos nuestro broche pasando nuestra aguja hacia esta rosa y después hacia atrás en esta bronce, y después también uniríamos la pieza de arriba. Así que sería así: pasar por esta rosa, jalar el hilo, pasar en esta bronce y regresar aquí, así. Ahí quedaría unido, y ya lo último es perder el hilo pasándolo hacia acá entre las delicas. Tanto este como este que tengo aquí, este lo llevaría hacia acá y este otro hacia este lado, y después de eso simplemente cortar el sobrante y así ya tendrían el broche para esta pulsera. Es exactamente el mismo tamaño, las mismas vueltas, todo es exactamente igual. Y ya en el video donde les hice esta pulsera les mostré cómo lo uní. Ahora en este caso yo no lo necesito cerrar porque estoy haciendo otra pulsera, aunque igual para su pulsera la primera pieza sí la deben cerrar completamente. Ya después las siguientes piezas las van a ir uniendo dentro de la pieza que ya esté cerrada. Yo no la voy a cerrar ya que estoy haciendo una pulsera, así que yo voy a desatar esto que acabo de hacer y lo voy a cerrar pero a la pulsera que estoy haciendo. Y esta es la pulsera que yo estoy haciendo. Estamos uniendo varias piezas y estuve utilizando los mismos colores que utilicé en la pulsera que les hice en el video anterior. Son exactamente los mismos colores que utilicé, solo este de aquí es otro tono que agregué. Y los colores que estoy utilizando es así: va de blanco, rosa, turquesa, azul, turquesa y de nuevo blanco. Ahora me toca colocar una rosa aquí, así que la pieza que voy a colocar va a ser esta. Voy a tomar esta pieza así y voy a tomar la pieza que aún no está cerrada de esta forma. Paso aquí, voy a pasar en la rosa, voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer cerrando esta pieza, nada más que ahora va a estar dentro de esta blanca. Ahora voy a ir escondiendo este hilo hacia acá, pasándolo entre las delicas hacia arriba y hacia abajo y cortando después el sobrante de este hilo. Y es muy importante que aún sigan jalando bien su hilo, porque aquí es donde suele aflojarse y van a quedar estas delicas flojas, entonces es importante mantenerlo jalado.
Ya escondí el primer hilo, ahora voy a esconder este y así voy a esconder todos los hilos de todas las piezas que aún me faltan por colocarle a esta pulsera. Ya hice el suficiente largo para mi pulsera. Así es como quedó. Ahora voy a hacer un barrilito para cerrarla. Y en total para la pulsera que yo hice son 16 de estas piezas. 16 piezas unidas, esa es la cantidad que yo necesité para el largo de mi pulsera. Tomé un pedazo de hilo. Voy a tomar 8 delicas de este tono bronce. Aquí dejo un poco de hilo y ahora tomo una delica bronce, dejo una delica y paso en esta. Una delica bronce, dejo una y paso en la siguiente. Continúo haciendo exactamente lo mismo. Continúo con el tono bronce, voy a ir colocando una en cada espacio. Voy a continuar colocando una delica en cada espacio y voy a hacer esto hasta tener 5 delicas así, de lado a lado en cada vuelta. Digamos que esta sería una hilera, tengo que tener 5 delicas. En la siguiente hilera, que es esta, también debo tener 5 delicas. Aquí pueden ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5 delicas en esta línea. La siguiente línea también tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Está exactamente igual. Tenemos la misma cantidad de delicas en cada hilera que van así. Tenemos exactamente la misma cantidad de delicas en cada hilera. Ahora lo voy a unir. Y voy a ir tomando una delica de cada lado. Así ya queda terminado el barrilito. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá. No es exactamente la mitad, ya que son 8 delicas y no pueden quedar 4 y 4 de cada lado. Tiene que ser lo más al centro que se pueda, pero de un lado quedan 4 y del otro van a quedar 3. Ahora aquí tengo la aguja en esta delica. Voy a tomar 8 delicas del tono bronce. Y ahora voy a unirlas aquí a la pulsera. Voy a pasar aquí. Y me regreso hacia acá en esta delica. Voy a volver a pasar la aguja hacia acá. Voy a regresar de nuevo y regreso hacia acá. Pierdo el hilo en el barrilito.
Voy a pasar mi aguja dentro de la delica del barrilito de donde estaba saliendo mi hilo, pero lo estoy atravesando del lado opuesto. Ahora de nuevo voy a regresar hacia atrás, hacia acá, y escondo el hilo aquí. Ya terminé de esconder el hilo en el broche y así ya queda terminada la pulsera. No necesito agregar ningún otro tipo de broche, ya que voy a cerrar con este y este de aquí. Y así ya queda terminada la pulsera. Espero les haya gustado. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like al video, compartirlo y suscribirse si aún no están suscritas. Recuerden que el diagrama lo dejo en mi Instagram. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.